Hola, ¿qué tal? Esto es Notimed, notas diarias para el médico de hoy. Macitentan y tadalafil, combinación eficaz en el tratamiento de la hipertensión pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad progresiva caracterizada por un aumento de la presión en las arterias pulmonares, lo que provoca insuficiencia cardíaca y muerte prematura. El tratamiento estándar involucra el uso combinado de antagonistas del receptor de endotelina y de inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, lo que ha demostrado mejorar la hemodinámica y los biomarcadores cardiovasculares, así como la capacidad funcional de los pacientes. Sin embargo, la adherencia a la terapia combinada suele ser baja. Una opción para mejorar la adherencia es la combinación de ambos fármacos en una sola tableta, por lo que un ensayo clínico, multicéntrico y aleatorizado y doble ciego evaluó la eficacia y seguridad de una sola tableta combinada de macitentan y tadalafil como tratamiento inicial o como intensificación terapéutica en pacientes con hipertensión arterial pulmonar en clase funcional 2 o 3. Se incluyeron 187 pacientes quienes fueron asignados a uno de los tres grupos. El primero recibió ambos medicamentos en una sola tableta, el segundo recibió monoterapia con macitentan y el tercero monoterapia con tadalafil. Los resultados mostraron que los pacientes que recibieron macitentan y tadalafil experimentaron una reducción mayor en la resistencia vascular pulmonar, además de mejoras en la capacidad funcional y los biomarcadores cardiovasculares en comparación con aquellos en monoterapia. La terapia combinada tuvo un perfil de seguridad similar al de sus componentes individuales, aunque se reportó una mayor incidencia de anemia y edema periférico. Estos hallazgos respaldan el uso de la tableta combinada como una estrategia efectiva para el manejo de pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Uveitis asociada a artritis idiopática juvenil. ¿Es posible suspender el tratamiento con adalimumab? La uveitis afecta al 20% de los pacientes con artritis idiopática juvenil y representa el 50% de los casos de uveitis en pediatría. El tratamiento con adalimumab, un inhibidor del factor de necrosis tumoral, ha demostrado ser eficaz en el control de la inflamación ocular en pacientes con esta enfermedad y resistencia al metotrexato. Sin embargo, debido al alto costo y riesgo de efectos adversos graves como infecciones oportunistas, cáncer y enfermedades desmielinizantes, se ha planteado la posibilidad de suspender el tratamiento en pacientes en remisión. En este contexto se desarrolló un ensayo clínico ADJUST que tuvo como objetivo evaluar la seguridad y efectividad de suspender el tratamiento con adalimumab en pacientes con esta enfermedad. Se incluyeron 87 pacientes de al menos 2 años de edad con uveitis y artritis idiopática juvenil controladas durante al menos un año con adalimumab. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a continuar con adalimumab o recibir un placebo cada 2 semanas durante un periodo de 48 semanas o hasta la recurrencia de la enfermedad. Los pacientes que experimentaron fracaso del tratamiento fueron desenmascarados y recibieron adalimumab en régimen abierto hasta completar el seguimiento. El análisis reveló que el 68% de los pacientes en el grupo placebo experimentaron fracaso del tratamiento en comparación con solo el 14% de aquellos que continuaron con adalimumab. La mediana de tiempo hasta la recurrencia en el grupo placebo fue de 119 días y el tiempo para recuperar el control de la inflamación tras reiniciar el tratamiento fue de aproximadamente 105 días. Estos hallazgos sugieren que la suspensión de adalimumab en pacientes con uveitis asociada a artritis idiopática juvenil conlleva un alto riesgo de recurrencia, aunque la enfermedad se puede volver a controlar tras la reinducción del tratamiento.
Anticoagulación temprana en el accidente cerebrovascular isquémico asociado a fibrilación auricular. Tras un accidente cerebrovascular de tipo isquémico asociado con fibrilación auricular, iniciar de forma temprana anticoagulantes orales directos puede reducir el riesgo de recurrencia. A pesar de sus beneficios, esta práctica expone a los pacientes a un mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas, particularmente hemorragia intracraneal, en comparación con retrasar el inicio de la anticoagulación. Debido a esto, el momento óptimo para iniciar los anticoagulantes orales directos en esta población de pacientes sigue siendo incierto. Para esclarecer esta incógnita se realizó un análisis post-hoc del ensayo clínico aleatorizado ELAN. Se incluyeron 1.966 participantes con accidente cerebrovascular asociado a fibrilación auricular, quienes fueron asignados para recibir anticoagulación temprana o tardía. La anticoagulación temprana fue realizada menos de 48 horas después de un accidente menor o moderado y de 6 a 7 días después de un accidente grave, mientras que la anticoagulación tardía se realizó entre 3 y 4 días para un evento menor y 6 a 7 días para un evento moderado y 12 a 14 días para uno grave. Además, se excluyeron a aquellos pacientes con anticoagulación terapéutica previa o transformación hemorrágica grave. Los resultados mostraron que el beneficio clínico neto de la anticoagulación temprana fue de aproximadamente 1.7 eventos evitados por cada 100 participantes a los 30 días y de 2.1 eventos evitados a los 90 días. En el análisis por subgrupos, los pacientes con un accidente grave parecieron beneficiarse más de la anticoagulación temprana. Por otra parte, no se observaron diferencias significativas en la incidencia de hemorragias mayores entre ambos grupos. Estos hallazgos sugieren que la anticoagulación temprana puede ser una estrategia favorable en pacientes seleccionados con accidente cerebrovascular isquémico asociado a fibrilación auricular. Notas diarias para el médico de hoy. Leucemia mieloide aguda en niños, detección y papel diagnóstico de FLT3 y TD. En la leucemia mieloide aguda, la mutación de FLT3 y TD es común y se asocia con resultados clínicos sombríos. De manera particular, la población pediátrica suele tener disminución de la supervivencia libre de enfermedad y de la supervivencia global. A pesar de que en México se ha reportado una prevalencia del 12 al 22% de esta alteración genética, su detección aún no se realiza rutinariamente. Por lo anterior, un reciente estudio buscó implementar la determinación de dicha mutación como prueba diagnóstica. En este contexto, se diseñó un método de reacción en cadena de la polimerasa PCR por sus siglas en inglés, para lo cual se utilizaron muestras de sangre periférica de individuos sanos, así como ADN del control de calidad externo para la validación. Mientras que para la sensibilidad se empleó una muestra de médula ósea FLT3 y TD positiva. Posteriormente, para evaluar el rendimiento de esta prueba, se analizaron 14 muestras de médula ósea provenientes de pacientes pediátricos con leucemia mieloide aguda. Los resultados mostraron que este diseño de PCR es un método confiable, robusto y preciso que alcanza una sensibilidad de un radio alélico de 0.01 más menos 0.001. Por su parte, se observó una incidencia de la mutación FTL3 y TD del 14.3%. Los investigadores concluyeron que esta prueba puede ser reproducible en otros centros de diagnóstico molecular, cuya implementación apoyará a los médicos especialistas en la estratificación del riesgo, seguimiento, tratamiento y pronóstico del paciente con leucemia mieloide aguda. Exposición al arsénico, un alarmante problema de salud pública.
El arsénico es un metaloide que puede ser encontrado en forma orgánica o inorgánica. Esta última es altamente nociva para la salud humana. La exposición a este elemento ocurre al ingerir agua o alimentos contaminados o bien al inhalarse en el entorno ocupacional, como en la metalurgia de cobre. Sin embargo, ciertos compuestos tienen aplicaciones médicas, como el trióxido de arsénico que se utiliza como coadyuvante en el tratamiento de la leucemia promielocítica aguda. Las distintas presentaciones de arsénico, especialmente el arsenito, inducen toxicidad como teratógenos, genotóxicos y mutagénicos. Dichos efectos son mediados por el estrés oxidativo, la inflamación y la disfunción mitocondrial. Por ejemplo, en el sistema nervioso es capaz de alterar el coeficiente intelectual, la memoria y el aprendizaje. Además, genera ansiedad y perturba el estado de ánimo. A mayores concentraciones causa daños en los nervios periféricos. En cuanto a su teratogenicidad, se vincula con parto prematuro, mortalidad materna y malformaciones como hendiduras orofaciales, alencefalia y encefalocele. Mientras que su genotoxicidad se manifiesta como amplificación de oncogenes y eliminación de genes supresores de tumores. Estos últimos eventos lo convierten en un potencial carcinógeno. Finalmente, aunque se conocen los efectos nocivos del arsénico, no se toman las medidas precautorias necesarias para reducir la exposición, lo cual representa un alarmante problema de salud pública. Esto fue Notimed. Conozca la plataforma Conectimed, donde encontrará artículos científicos, algoritmos, noticias, entrevistas, webinars y mucho más. Regístrese sin costo. Nos vemos la próxima emisión.